Antes de comenzar, quiero decir algo de forma clara y honesta. Si en algún momento este contenido te ayuda, te hace reflexionar o te acompaña en un momento difícil, suscríbete al canal. No porque eso cambie algo para mí de inmediato, sino porque este espacio existe para conversaciones profundas, tranquilas y sin prisas, y el algoritmo solo sigue mostrando este tipo de contenido cuando hay personas reales al otro lado escuchando. Ahora sí, ¿Dios te habla o simplemente has dejado de escuchar? No es una pregunta cómoda, y en mi opinión, tampoco es una pregunta que se deba responder rápido. Vivimos en una época en la que todo se quiere resolver en minutos, incluso las cosas que tocan el alma. Y creo, sinceramente, que ahí empieza gran parte del problema. Durante años he escuchado a muchas personas decir que Dios guarda silencio, que oran y no sienten nada, que buscan respuestas y solo encuentran dudas. Y voy a compartir una opinión personal, no como una verdad absoluta, sino como una reflexión honesta. Muchas veces no es que Dios no hable, es que nosotros ya no sabemos estar en silencio. Estamos acostumbrados al ruido. Ruido externo, ruido interno, ruido emocional. Pensamos todo el tiempo. Anticipamos problemas, revivimos errores pasados, e imaginamos escenarios que nunca ocurren. Y en medio de ese caos interior, pretendemos que la voz de Dios se escuche clara, fuerte y directa. Pero la experiencia espiritual real no funciona así. La voz de Dios no suele imponerse, no grita, no compite con el ruido, no interrumpe tus pensamientos de forma violenta. La voz de Dios se reconoce por algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más profundo, la paz que deja cuando llega. Y aquí quiero ser muy claro. Paz no significa ausencia de problemas. Paz no significa que todo esté resuelto. Paz significa que, incluso sin respuestas completas, algo dentro de ti se aquieta, algo deja de luchar, algo confía. Jesús entendía esto de una forma que hoy hemos olvidado. Antes de tomar decisiones importantes, se retiraba. Antes de hablar a multitudes, buscaba soledad. Antes de enfrentar momentos difíciles, oraba en silencio. No porque dudara del Padre, sino porque sabía que la claridad nace cuando el interior se calma. Hoy hacemos exactamente lo contrario. Primero reaccionamos, primero opinamos, primero nos desesperamos, y solo cuando ya no podemos más, preguntamos por qué Dios no habló antes. Tal vez sí habló, tal vez no estábamos disponibles para escuchar. Escuchar a Dios no es una técnica rápida, no es repetir frases esperando una respuesta automática, no es forzar emociones espirituales. Escuchar a Dios es una disposición interior, es aprender a callar por dentro, es aceptar que no todo se entiende en el momento, es renunciar, al menos un poco, a la necesidad de control. Muchas personas dicen que quieren escuchar a Dios, pero en realidad quieren que Dios confirme lo que ya decidieron. Y aquí viene una verdad incómoda. La voz de Dios no siempre coincide con nuestros deseos inmediatos, pero casi siempre coincide con nuestra paz más profunda. Jesús nunca prometió una vida fácil, nunca prometió ausencia de dolor, nunca prometió respuestas rápidas, pero sí prometió una paz distinta, una paz que el mundo no puede dar, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza interior. Y aquí quiero compartir otra opinión personal. Cuando una supuesta voz te llena de ansiedad constante, de miedo paralizante, de culpa que aplasta y no construye, de presión que no te deja descansar, esa voz no viene de Dios, porque la voz de Dios corrige, pero no humilla, guía, pero no confunde, invita al cambio, pero no roba la paz. Escuchar a Dios también implica aprender a distinguir. No todo pensamiento es revelación, no toda emoción es dirección divina,
Por eso el discernimiento es tan importante. Y el discernimiento no se desarrolla de un día para otro, se forma con tiempo, con honestidad y muchas veces con errores. Hay silencios que incomodan, hay silencios que desesperan, hay silencios que duelen, pero también hay silencios que transforman. Jesús pasó tiempo en el desierto, y no fue un castigo, fue una preparación. El desierto afina el oído del alma, el silencio revela lo que el ruido esconde. Tal vez hoy estás en un desierto interior. Tal vez no sientes claridad, tal vez no sientes respuestas, pero si hay algo que permanece, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, una paz que no desaparece del todo, eso ya es una señal. La fe no siempre se siente fuerte, a veces es apenas un susurro, pero cuando aprendes a escuchar desde la fe, descubres algo profundamente liberador. Dios no te habla para confundirte, te habla para conducirte. No te habla para presionarte, te habla para liberarte. No te habla para asustarte, te habla para darte descanso. Escuchar la voz de Dios no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien más consciente, más atento, más humilde, más dispuesto a confiar, incluso cuando no entiende todo. Y creo que esa es una de las transformaciones más profundas que puede experimentar una persona. Con el tiempo he llegado a pensar que muchas personas no tienen problemas de fe, sino problemas de silencio. Nunca se detienen lo suficiente para escuchar lo que realmente ocurre dentro de ellas, y Dios suele hablar primero ahí, en lo profundo, no en lo espectacular. Si has llegado hasta aquí escuchando, quiero agradecerte, y si este mensaje está resonando contigo, te invito a quedarte, a acompañar este espacio, a volver cuando necesites escuchar con calma. Suscribirse es una forma sencilla de apoyar este tipo de contenido, que no grita, que no acelera, que no manipula. Para cerrar, quiero dejarte con una pregunta sincera. Tal vez la pregunta no sea si Dios te habla. Tal vez la verdadera pregunta sea si estás dispuesto a escuchar, incluso cuando la respuesta no sea la que esperas. Porque cuando la fe guía el oído del corazón, la voz de Dios siempre llega, y casi siempre llega acompañada de paz.